Bienvenidos a otro institucional de la Comisión de Mujeres de la Federación Argentina de Karate Kōbudo Okinawense. En esta oportunidad vamos a abordar la problemática de los delitos contra la integridad sexual. Se tratan de agresiones sexuales que atentan contra la integridad, la privacidad y la identidad de las personas. Es importante identificar correctamente estos delitos contra la integridad sexual, ya que eso nos va a posibilitar, primero, reconocer cuáles son nuestros derechos, segundo, poder trabajar en la prevención y tercero, denunciar cuando un hecho ya se ha consumado. Entre los más comunes encontramos abusos sexuales agravados, corrupción de menores, proxenetismo agravado, exhibiciones obscenas y sustracción de una persona con la intención de menoscabar su identidad sexual. El abuso sexual es una agresión del tipo sexual violenta que atenta contra la libertad de la persona y su derecho a elegir. Para que exista abuso sexual se deben dar las siguientes condiciones: conducta abusiva de contenido sexual, con contacto corporal directo entre el agresor y la víctima, que este contacto físico afecte a las partes sexuales del cuerpo de la víctima y que exista ausencia de consentimiento en la víctima respecto del acto sexual en que se ve involucrada. Cuando el sometimiento sexual fue gravemente ultrajante para la víctima, hablamos de abuso sexual agravado. Agravado significa que se aplicará una pena mayor. Los casos de abuso sexual son agravados por si hubo acceso carnal, por el resultado, el parentesco con la víctima, la calidad del autor, la enfermedad del autor, el número de autores, el medio empleado y por la edad y situación de la víctima. Hablamos de abuso sexual gravemente ultrajante cuando hay excesos que afectan aún más la dignidad de la víctima, por ejemplo, en actos sexuales realizados ante testigos. Y hablamos de abuso sexual agravado por acceso carnal cuando existe penetración. Es lo que antes llamábamos violación y es independiente del sexo del autor y de la víctima. En los casos en donde se pervierte o seduce a personas menores de 18 años, siempre hablamos de corrupción de menores. Son actos que alteran el desarrollo normal de la sexualidad del individuo, no importa si los menores dieron su consentimiento. Esto siempre se agrava si la persona es menor de 13 años, y también son agravantes si hay engaño, violencia, amenaza, abuso de autoridad o cualquier tipo de intimidación, y es aún más grave si el autor es familiar, cónyuge, persona conviviente o encargada de la educación del menor. ¿Por qué actúa un agresor sexual? No hay un único motivo por el cual podamos determinar los detonantes que llevan a una persona a convertirse en agresor sexual. Normalmente buscan el poder y el control que no encuentran en otras áreas de sus vidas. En una declaración ante la prensa, un famoso violador serial norteamericano dijo: "Me sentía inferior a los demás, me sentía muy mal conmigo mismo y al cometer una violación me desquité con alguien que yo pensaba inferior a mí, alguien a quien podía controlar o castigar". La mayoría de las personas creen que no pueden llegar a ser víctimas de una violación, pero lo cierto es que la mayoría de las personas están expuestas a ese riesgo, así como a cualquier tipo de violencia. Lo más inteligente es siempre considerar todas las opciones y preparar estrategias para poder blindarnos contra ellas. Esa es la manera más eficiente de tener una buena defensa personal a nivel preventivo. Aún hoy en día todavía es muy extendida la creencia de que la víctima de la violación hizo algo para provocarlo, ya sea con su vestimenta, con su manera de comportarse, saliendo a solas, quedándose fuera hasta tarde, emborrachándose o incluso dando un beso. Lo cierto es que sin consentimiento siempre estaríamos hablando de una violación en el caso de que haya una relación sexual. Otro mito muy difundido es la creencia de que la mayoría de los asaltos sexuales son cometidos por extraños en lugares aislados. Lo cierto es que muchas veces el agresor sexual es un conocido de la víctima y el lugar en donde se lleva a cabo el hecho puede ser un club, una escuela, en la propia casa, en un boliche, cualquier lugar. Desafortunadamente todavía hay quienes creen que cuando una mujer dice que no, a menudo significa que sí, o que secretamente quieren ser violadas. Una violación deja daños físicos, psíquicos y emocionales que de ninguna manera la víctima puede llegar a desear. La ingesta de alcohol, el uso de drogas o la vestimenta no consisten de ninguna manera en una invitación tácita para mantener relaciones sexuales. Sin consentimiento es violación. Una creencia muy difundida es la de que si la mujer no se lastima o no lucha para defenderse, entonces no hay una violación. Lo cierto es que la víctima puede estar bajo amenazas o en estado de shock. Siempre que no dé su consentimiento, estamos hablando de violación.
Creer que hombres de ciertas razas y procedencias son más propensos a atacar sexualmente es totalmente incorrecto. El perfil de los violadores detenidos es totalmente heterogéneo y variado. Se cree que los hombres que violan o atacan sexualmente son enfermos mentales o monstruos, pero la realidad es que una persona puede parecer totalmente normal y al momento siguiente ser un agresor sexual. Hay quienes creen que las mujeres son capaces de inventar historias sobre ser violadas. Lo cierto es que una violación es algo sumamente doloroso y bochornoso, como para estar inventándolo con el mero fin de llamar la atención. Tené presente que alguien de tu propia familia o de tu círculo de afectos puede estar padeciendo una situación difícil referente a un abuso sexual. Convertite en alguien de confianza que crea que sos capaz de ofrecer apoyo y no de poner en tela de juicio sobre lo que te está contando. Dijimos que es muy difícil establecer un perfil único para un violador, pero sí podemos prestar atención a diferentes señales que cuando se dan de a 2 o 3 a la vez nos están indicando que podemos estar ante un potencial agresor sexual. La señal que permite detectar una asociación forzada es la proyección de un propósito compartido donde en realidad no existe ninguno. Para la víctima resulta muy difícil de desairar sin sentirse maleducada y sirve para que el agresor genere un clima de confianza. El agresor hablará de nosotros, lo conseguimos, somos un equipo, o consultará un ¿cómo lo hacemos? Un exceso de amabilidad no solicitada puede responder a menudo a un motivo ulterior bastante más siniestro. Es normal que las víctimas de un ilícito luego relaten «era tan agradable», como si eso hubiera sido el atenuante que las hizo bajar la guardia ante lo que iba a venir después. Cuando la gente dice la verdad, no piensa que se les pondrá en duda y por ende no dan demasiados detalles. Pero cuando la gente miente, incluso si lo que dicen suena creíble, no es creíble para ellos, de modo que siguen explicando las cosas y sobreabundan en detalles que uno no solicitó. Un hombre puede juzgar a una mujer con cierto tono crítico, confiando en que ella se siente impulsada a demostrar que la opinión de él no es correcta. Por ejemplo, seguramente sos demasiado presuntuosa para hablar con gente como yo. En ese caso, la mujer querrá demostrar que no es presuntuosa y hablará con él. La estrategia de los favores caros es otro de los métodos utilizados para poder ganar la confianza de una víctima. El agresor suele ofrecer su ayuda de manera totalmente no solicitada para cargar bolsas, abrir puertas u otras acciones un poquito más complejas. Para este caso, la defensa consiste en tomar conciencia de lo que está sucediendo. Por un lado, el agresor se acercó, sin que haya sido llamado, y por el otro, nos está ayudando por más que nosotros no lo hemos solicitado. Después de esto, aunque la persona resulte ser muy encantadora, hay que permanecer atentos al resto de las señales. La promesa no requerida es una de las señales más fiables, ya que su motivo casi siempre es dudoso. Por ejemplo, te acompaño hasta la entrega y me voy, te lo prometo. La razón por la que una persona promete algo es que puede ver que no estás convencida de sus intenciones. Si tenés dudas, probablemente es porque hay motivos para dudar. Hacele caso a tu intuición. La palabra no nunca se debe negociar, ya que la persona que decide no oírla está intentando controlarte. Una mujer cuyos hombros se tensan levemente, que parece intimidada y dice con timidez «no necesito ayuda», puede ser una víctima. En cambio, una mujer que se vuelve hacia él, levanta las manos para indicar alto y dice directamente «no necesito ayuda», tiene menos oportunidades de convertirse en su víctima. Para este caso, las drogas apuntan a anular la voluntad o la capacidad de resistir a un ataque. Son difíciles de detectar cuando son añadidas a una bebida sin conocimiento de la víctima, o pueden ser presentadas como una droga recreativa. Tanto bajo los efectos de drogas como de alcohol, la víctima no está en pleno uso de sus facultades y no puede dar consentimiento para mantener relaciones sexuales. Por eso, ante la denuncia se considera abuso sexual. El alcohol hace vulnerable a una persona a la agresión sexual, ya que inhibe la capacidad de juicio, perjudica la función y coordinación motora y afecta la capacidad de mantener la conciencia. Existe una gran cantidad de drogas legales e ilegales en el mercado. Vamos a mencionarles solo algunas de ellas y cuáles son sus efectos. Tenemos el caso del Rohypnol, que es una droga legal, se utiliza como conciliadora del sueño, no tiene olor, sabor y cuando está disuelta en un líquido no tiene color. La presentación es una pastilla azul o blanca. Entre sus efectos podemos encontrar disminución de la psicomotricidad, somnolencia, amnesia, mareos y relajación muscular. En el caso de la droga GHB, conocida como Viola Fácil,
Puede hacerse con productos caseros, no tiene olor, no tiene color, su sabor es ligeramente salado y puede presentarse líquida o en polvo. Sus efectos son memoria disminuida, desmayos, mareos, pérdida de la coordinación motriz, inmovilización motora, vómitos, visión borrosa o nula. ¿Qué hacer si crees que te drogaron? Ante el primer síntoma o duda, tenés entre 2 y 5 minutos para reaccionar. Pedí ayuda a tu grupo de amigos o guardias si estás en un boliche. Tené agendado como número de emergencia el número de un familiar o conocido. Si estás en la calle, hacete la desmayada y con convulsiones para asustar a tu posible agresor. Si una amiga está inconsciente, no la dejes sola ni aceptes ayuda de un desconocido. ¿Cómo disuadir a un agresor sexual? Hay varios elementos que pueden ayudarnos a disuadir un ataque de este tipo, pero vamos a enunciar los más importantes. Por un lado, que la víctima esté atenta al entorno, siempre prestando atención. Que sea difícil de sorprender. Que esté acompañada. Esto la hace menos vulnerable. Que no sea fácil conocer información crítica sobre ella. Que sea difícil de engañar, o sea, que sea un poco más desconfiada. Que sea muy difícil y riesgoso acceder a ella. Que parezca dispuesta y capaz de defenderse. Si estás en la calle y crees que alguien te sigue, te dejamos algunos tips. Hacer contacto visual, que sepa que lo viste. De esa manera desarmás cualquier ataque sorpresivo que él hubiera querido cometer. Cambia tu rumbo hacia donde haya gente, eso va a disuadir el ataque. Hacé de cuenta que hablas por teléfono y anuncia dónde estás, o mejor aún, hacelo de verdad, habla por teléfono pidiendo ayuda. Improvisá y empuñá tu arma, puede ser una lapicera, llave, gas pimienta, piedra, lo que tengas a mano. Y por otro lado, prepárate para correr o luchar. Si te abordaron en la calle sorpresivamente y no te dieron tiempo a hacer nada de lo anterior, empezá a mantener la distancia, busca no arrinconarte. No accedas a subir a vehículos ni accedas a ir a otro lugar. Es preferible resultar herido en la vía pública y no desaparecido. No dejes de pensar en alternativas de escape. Recordá que muchas violaciones comienzan solo como un robo, y atendé a los cambios que se vayan dando en la situación. Un agresor siempre va a buscar a una persona que tenga menos poder que él mismo para victimizarla. Esta diferencia de poder puede tener que ver con una diferencia de tamaños, de fuerza, o puede ser que tenga algún arma que la esté escondiendo o exhibiendo, o tenga un cómplice. Para compensar esa diferencia de poder que se da entre dos personas, se pueden improvisar armas. Si estoy en la calle, puedo utilizar cosas que llevo encima de mi vida cotidiana, ya sea llaves, un lápiz o lapicera, hebillas para el pelo, o cosas que tengo en la calle propiamente dicha, como palos, piedras, o algún otro elemento que me pueda llegar a servir para punzar o para golpear. Si estamos en casa, podemos improvisar armas con utensilios de cocina, con elementos de limpieza, con adornos, con cualquier cosa que podamos arrojar o utilizar para golpear. En el trabajo también podemos hacer lo propio, ya sea usando elementos de escritorio, como lapiceras, reglas, una abrochadora, todas cosas que se puedan usar para punzar o para golpear. Siempre recordá que sin tu consentimiento, cualquier relación sexual puede constituir una violación. Advertí a tu agresor que de proseguir lo vas a considerar una violación y ejecutá tu derecho a la legítima defensa. Nosotros en este video no te podemos enseñar cómo defenderte físicamente, pero sí podemos alentarte a que lo hagas. Recordá que es tu derecho. Si fuiste víctima de una violación, lo que tenés que hacer es lo siguiente. Primero, dirigite a un lugar seguro. Segundo, no te cambies de ropa ni te laves ninguna parte de tu cuerpo. Tercero, acudí al centro de salud más cercano. Cuarto, llama al 911, anuncia que acabas de ser víctima de una violación y solicita personal femenino. Luego, si podés, busca apoyo. Es importante que tengas a alguien que te acompañe durante todo este proceso. También es muy importante que escribas lo que te pasó con todos los detalles posibles. Acudir al hospital es una parte fundamental, ya que te asesorarán de posibles enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados. También existen protocolos de infectología y toma de muestras para resguardar las pruebas. Ellos están obligados por ley a llamar a la policía y al juzgado. Esperamos que esta breve introducción te haya sido de utilidad. Muchas gracias por acompañarnos.